Hola, soy tu amigo el doctor Samuel Anchondo. Hace unos días me hice una pregunta muy interesante acerca de cómo era el útero tabicado. Entonces, para hablar de esto tenemos que hablar un poquito sobre variaciones anatómicas. Entonces, el día de hoy el tema es útero y sus variaciones anatómicas. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, te quiero invitar a que le des like a nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram, TikTok y también en YouTube. Pregúntanos lo que quieras, aquí podemos hacer preguntas variadas y nosotros trataremos de contestarte en nuestras redes sociales. Dale un like y comparte nuestra información. Ok, para poder hablar un poquito acerca del útero tenemos que conocer su anatomía y su forma, algo muy interesante. Si tienes 5 minutos pues podemos tomarlo empezando por ahí. El útero es el órgano donde se genera la gestación, ¿sí? Este órgano va a tener una forma de pera invertida, va a estar volteada hacia abajo. La parte de arriba se conoce como el fondo, la parte de abajo se conoce como cuello. El cuello uterino precisamente es el que se dilata para que pueda pasar lo que es el bebé al momento del parto. El útero va a tener diferentes medidas dependiendo si la mujer está embarazada previamente o si nunca se ha embarazado. El útero es pequeño, mide alrededor de unos 5 centímetros y después de un primer parto o de varios puede crecer hasta 8 centímetros estando pequeño. Va a tener 3 capas. Hablando de afuera hacia adentro, va a tener una capa serosa que lo protege para no tener contacto con los otros órganos de lo que viene siendo el abdomen. En la parte interna va a tener una parte muscular. Esta muscular es muy interesante porque no está hecha por tiras comunes como otros músculos que vienen siendo solo tiras longitudinales, sino que tiene una forma espiral en la que entra dentro del útero. ¿Por qué? Porque precisamente es un tejido muy elástico que le permite crecer hasta el tamaño que necesita para que esté dentro del bebé. Y a la vez es muy fuerte que le permite contraerse hasta volverse a ser pequeño y así tener las contracciones para que nazca el bebé. La parte más interna viene siendo lo que es el endometrio. El endometrio es esa parte de tejido que se cae cuando tenemos la menstruación, cada 27 o 31 días dependiendo tu ciclo menstrual. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Si nosotros tomamos esa pera y la partimos de esta forma que se conoce como forma coronal, ¿sí? Es como si me agarraran y me partieran la mitad tomando en cuenta mi lado. Va a tener una forma triangular por dentro. Sin embargo, si nosotros la agarramos y hacemos un corte longitudinal, o sea, cortándola así, si fuera exactamente a la mitad, va a tener una forma plana, ¿sí? Esto hace una variación anatómica. ¿Y por qué la forma de triangular? Porque precisamente de estas zonas de los puntitos de arriba es donde salen hacia las trompas de falopio, que son las que llegan a los ovarios. Hablando propiamente ya de la anatomía del útero, vamos a encontrar que hacia los lados, en la parte superior del fondo, van a salir estas dos trompitas de falopio que van a llegar hacia los lados inferiores, cerquitas del cuello, que es donde están los ovarios. Los ovarios vienen siendo las glándulas reproductoras de la mujer. No solo sirven para generar hormonas, sino que también ahí se producen lo que son los óvulos, que son los que se van a fecundar para poder hacer al bebé. Entonces estos ovarios van a estar conectados por medio de un ligamento a lo que es el útero. Y así van a estar libres lo que son las partes externas de las trompas de falopio, que son las fimbrias, que sirven precisamente para tomar el óvulo una vez que ha ovulado y poderlo meter hacia el canal. Ahí es donde se hacen los embarazos ectópicos normalmente, que se conocen como embarazos tubarios, que suelen ser una urgencia alrededor de la semana 12 a 14. Ok, entonces volviendo un poquito hacia la posición anatómica. Si nosotros tomamos en cuenta lo que viene siendo el canal de entrada, o sea, hacia la vagina, tenemos que saber cómo va a estar colocado el útero, ¿sí? La vagina no entra directamente hacia arriba, sino que tiene un ángulo ligeramente hacia atrás, de alrededor de unos 70 grados. Y este ángulo precisamente es lo que hace hacia adentro. El útero va a estar puesto exactamente a 90 grados dependiendo de la vagina, exactamente a esta forma. Entonces, por la parte de adelante, aquí vamos a tener lo que es la vejiga y por la parte de atrás vamos a tener lo que es el saco del recto o propiamente el recto. No está pegado hacia ellos, recordemos que la capa serosa hace que no se pegue. Entonces ahí tenemos unas áreas donde se puede coleccionar un poco de líquido dependiendo si es el día fértil, cuando hay un sangrado de ovulación, por ejemplo, por eso da un poquito de cólico, por el sangrado que se queda ahí. O en algunas enfermedades como la endometriosis, es donde se queda precisamente la sangre de endometrio, que es el que sale fuera. Como decíamos, el endometrio tiene que estar adentro del útero, pero en enfermedades como la endometriosis se va a encontrar por partes externas. Ahora, aquí es donde está lo interesante la variación. Esa posición de 90 grados es lo que se conoce como normal. Existe algo que se llama anteroversión, que quiere decir que el útero va a estar más agachado de lo normal, o retroversión. La retroversión nos va a estar dando niveles o ángulos que van desde estar un poco más arriba, en totalmente recto, a estar totalmente
alineado con lo que es la vagina y por lo tanto estar aplastando lo que es el recto. Esto es importante porque si estamos hablando, por ejemplo, a la hora de poner el DIU, es importante tomar esta posición, o al momento de hacer algunas cirugías como un legrado, porque si el útero está muy volteado hacia enfrente, pues podemos tener un problemita inclusive hasta de perforación si no se hace con cuidado. Por eso es que existe un riesgo durante el uterino y suele ser la complicación más común. Aparte de esto, el útero también tiene otra forma que viene siendo una flexión. Sí, aparte de estar hacia enfrente, ahí puede haber una anteroflexión o una retroflexión, sí, que estaría volteado, doblado hacia atrás. Y aparte de eso, también si lo vemos de frente, pues el útero va a estar así, puede estar lateralizado hacia algún lado, ¿sale? Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, en algunos estudios que se necesitan hacer o en algunas ocasiones que se necesita hacer algún procedimiento, tenemos que tener en cuenta todos estos detalles. Además de esto, ¿qué es lo interesante? Bueno, aparte de la posición del útero, podemos tener una diferenciación en cuanto a la morfología o forma normal. ¿Sí? Normalmente, como lo decíamos, el útero tiene una forma de pera. Sin embargo, esto puede modificarse dependiendo de la embriología. ¿Qué es esto? Es la forma en que nuestro cuerpo se va desarrollando cuando todavía estamos en la pancita de mamá. Si te lo preguntabas, el útero se empieza a formar a partir de la cuarta a sexta semana de vida. Exactamente. O sea, desde que el bebé tiene un mes de embarazo ya empieza a formar sus órganos sexuales, pero no van a terminar de madurar externamente hasta después de lo que es la semana 25. ¿Sale? Para estar bien seguros, como les decía, en cuanto a qué sexo va a tener el bebé. Sin embargo, y volviendo otra vez a este punto, estos conductos se van a ir modificando, no son como lo imaginamos, no son como son normalmente. El útero viene estando muy pegado hacia la parte de arriba, hacia lo que es el diafragma, ¿sí? Y poco a poco va bajando, se conoce como conductos de Müller. Está pegado junto a otros conductos que se van a convertir en las gónadas, o sea, testículos en los hombres y ovarios en las mujeres. Estos van bajando conjuntamente y los conductos de Müller, que son dos tubitos, se van a ir pegando precisamente para hacer lo que es el útero. Conforme va pasando lo que es el embarazo, estos conductos que están pegados se van a hacer uno solo, y una vez que se hacen ese solo es cuando se genera la cuestión uterina. Por otra parte, la vagina se va a conectar por la parte de abajo, siendo parte de lo que viene es la piel, ¿sí? Sin meternos tanto en nombres de embriología y desarrollo embrionario, aunque si gustan después podemos hablar un poquito más de desarrollo embrionario, que es muy interesante. Entonces, esta vez es lo que va a generar. Si por alguna razón no se degenera el tabique interno, ahí es cuando hablamos de un útero septado. Existen diferentes formas de útero, como lo hemos dicho. Está un útero septado interno, en el que el útero es totalmente normal por fuera y adentro tiene un tabique de tejido, ¿sí? Un tabique muscular y de endometrio. Tenemos otra forma que viene siendo que el útero puede ser unicorne, ¿sí? O sea, que solo puede tener una de las trompas. Quiere decir que uno de los conductos müllerianos se deshizo antes de terminar el proceso y solo se formó una sola trompa y una sola parte de lo que es el útero. Puede ser bicorne, ¿qué quiere decir? No solo está tabicado, sino que está dividido. Entonces los túbulos nunca se terminaron de pegar y se hace como si fueran dos úteros. Ha habido casos en que puede tener embarazos los dos úteros al mismo tiempo, ¿sí? Entonces esto es algo interesante. Normalmente esta cuestión uterina no modifica mucho si hay un tabique o si hay una diferencia en cuanto a lo que son los úteros, a menos de que el tabique sea muy grande o que por alguna razón esté obstruyendo el crecimiento del bebé, pero como lo comentamos, suele ser muy raro. Lo que sí necesitamos saber es la presencia o ausencia del útero. ¿Por qué? Porque en algunas enfermedades, por ejemplo, en lo que viene siendo el síndrome de Turner o lo que viene siendo la insensibilidad a los andrógenos, no se forman los conductos müllerianos. Simplemente tenemos una ausencia de lo que viene siendo el útero, aunque no en todas las pacientes. Volvemos a lo mismo, hay pacientes que sí lo forman, simplemente que no generan lo que es la ovulación. Ok, entonces tomando un poquito en cuenta este tema que estuvo muy interesante, me gustaría saber si tienes más dudas o si quieres compartirlo. Por favor, cualquier pregunta que tengas, mándalo en nuestras redes sociales. A veces tardamos un poquito en contestarla, sin embargo, lo hacemos con todo gusto. Recuerda que esos videos están hechos específicamente para ti y por las cuestiones que a ti te gusta preguntar. Si quieres saber un poquito más acerca del útero o sus funciones, por favor déjalo en la cajita de comentarios o, como te digo, escríbemelo por Instagram y lo que viene siendo TikTok, que son las redes donde tenemos ahorita un poquito más de movimiento. Ya somos más de 22,000 en TikTok, por cierto. Muchas gracias por su apoyo y por estar aquí. Créanme que esto alimenta lo que es el canal y a las ganas de seguir creciendo. Es un placer estar a tu servicio. Estamos a tus órdenes y sabes que estamos a un clic de distancia. ¡Hasta luego! Para no tener contacto con los otros órganos del